Hola, ¿cómo están? Me llamo Uriel Bermúdez y sean bienvenidos una vez más a la serie ¿Qué pensaba?, donde se habla y se expone el pensamiento de los más grandes mastodontes de la filosofía occidental y global, es decir, de los más grandes filósofos que han existido en la historia de la humanidad. En esta nueva entrega les traigo al que es considerado por muchos como el padre del pesimismo en el mundo de la filosofía y de quien más tarde influiría en otro grande como Nietzsche. Estoy hablando de Arthur Schopenhauer. Entonces, ¿qué era lo que pensaba Arthur Schopenhauer? Schopenhauer descartó los argumentos cosmológicos y ontológicos para la existencia de Dios, y junto con ellos, toda filosofía que se basa en tales argumentos, como el idealismo alemán de Fichte, Schelling y Hegel. Arthur Schopenhauer señaló que Kant había asestado un golpe mortal al argumento cosmológico y criticó que la necesidad era un efecto de un principio. Kant también sostuvo que el argumento cosmológico, al identificar el ser necesario, se basa en el argumento ontológico, que a su vez es cuestionable. Schopenhauer comentó que esta famosa prueba ontológica es realmente una broma encantadora, tal como él lo dijo, y, sin embargo, comete una falacia de petición de principio afirmando que San Anselmo y Descartes ocultaron la conclusión misma: Dios existe, en las premisas del argumento, de la misma forma que un mago cuando saca un conejo de su sombrero, el cual ya estaba dentro. Schopenhauer hace una crítica de cómo Kant delimitó la frontera entre intuición y fenómeno, pero su propuesta de corrección es, más bien, una mezcla confusa por la que tiende a identificar ambas cosas con la etiqueta de intuición. Por eso dice que las formas esenciales, Kant diría puras y a priori, de todo objeto son tiempo, espacio y causalidad. Schopenhauer considera que todo el sistema de categorías kantiano es artificial y que debe sustituirse por lo que, siguiendo a Leibniz, llama principio de razón suficiente. En su tesis doctoral, titulada Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, publicado en 1813, Schopenhauer examina este principio universal asumido por muchos filósofos, el cual trata de responder a la pregunta ¿por qué hay algo en lugar de nada? Según Schopenhauer, los argumentos de Kant sobre la idealidad trascendental del espacio y el tiempo pueden extenderse a la materia mediante el concepto de causalidad y el principio de razón suficiente. Luego, este principio reduce las 12 categorías o conceptos puros a priori del entendimiento del sistema kantiano a uno solo. Inspirado por las 4 causas de Aristóteles, el principio se subdivide en 4 formas. 1. El principio de razón suficiente del devenir o de la causalidad que se corresponde a las cosas materiales con la representación empírica. 2. El principio de razón suficiente del conocer que se corresponde a los conceptos abstractos y la verdad lógica. 3. El principio de razón suficiente del ser que se corresponde con las construcciones matemáticas y geométricas. Y 4. El principio de razón suficiente del obrar que se corresponde con el conocimiento de sí. Schopenhauer expresó que la vida en el mundo real es, y citamos, un brebaje agridulce, que consiste en, lo dice Schopenhauer como, una continua adquisición de conocimiento, continua ganancia de comprensión, el cual es triste, pero que al penetrar en la verdad resulta satisfactorio. En la medida en que la voluntad se expresa en la vida anímica del hombre bajo la forma de un continuo deseo siempre insatisfecho, Schopenhauer concluye que, y citamos, toda vida es esencialmente sufrimiento. Contrariamente a lo que filósofos anteriores habían argumentado, Schopenhauer sostuvo que el mal es algo real, siendo este la norma más que la excepción y que el bien es la ausencia del mal. A manera de ilustrar el pensamiento que tenía Schopenhauer con respecto al tema del pesimismo, tema por el cual
fue conocido en su mayor parte dentro de su pensamiento filosófico, se encuentra, por ende, la siguiente frase, abro comillas: a menos que el sufrimiento sea el objeto directo e inmediato de la vida, nuestra existencia debe fracasar por completo en su objetivo. Es absurdo considerar la enorme cantidad de dolor que abunda en todo el mundo y que se origina en exigencias y necesidades inseparables de la vida misma, como si no sirviera para nada y fuera el resultado de la mera casualidad. Cada desgracia separada, tal como se presenta, parece, sin duda, ser algo excepcional, pero la desgracia en general es la regla. No conozco mayor absurdo que el propuesto por la mayoría de los sistemas filosóficos al declarar que el mal es negativo en su carácter. El mal es solo lo positivo, hace sentir su propia existencia. Leibniz está particularmente preocupado por defender este absurdo y busca fortalecer su posición utilizando un sofisma palpable y mezquino. Lo bueno es lo negativo. En otras palabras, la felicidad y la satisfacción implican siempre algún deseo cumplido, algún estado de dolor puesto fin. Cierro comillas. Al contrario del optimismo filosófico de Leibniz en su Teodicea, donde el mundo es el mejor de los mundos posibles, Schopenhauer llegó a la conclusión contraria, afirmando que este es el peor de los mundos posibles, al menos físicamente, pues si el mundo estuviera organizado de una manera un poco peor, por así decirlo, la vida ni siquiera podría existir. Entonces, dado que hay en la Tierra, este debe ser el peor de todos los mundos posibles. Si no han visto el video anterior de esta saga donde se habló sobre el pensamiento filosófico de Gottfried Leibniz, los invito a que en este momento vayan al enlace superior que les voy a dejar en la esquina de arriba para que vean el episodio anterior donde hablé sobre el pensamiento filosófico de Leibniz para mayor comprensión. Como la voluntad no tiene meta ni propósito, es imposible satisfacerla. Para Schopenhauer, el deseo humano era inútil, ilógico, sin dirección y, por extensión, también lo era toda acción humana en el mundo. Y aun cuando el hombre, tras múltiples esfuerzos, consigue mitigar o escapar momentáneamente del sufrimiento, termina por caer de manera inexorable en el insoportable vacío del aburrimiento. De ahí que la existencia humana sea un constante pendular entre la escila del dolor, Schmerz, y la caribdis del tedio, Langweil. Periplo este que la inteligencia solo puede anular a través de una serie de fases que conducen progresivamente a una negación consciente de la voluntad de vivir. Para Schopenhauer, la voluntad humana, desear, anhelar, etc., es la raíz del sufrimiento. Una forma temporal de escapar de este dolor es a través de la contemplación estética. Aquí uno pasa del conocimiento ordinario de las cosas individuales al conocimiento de las ideas eternas platónicas, en otras palabras, el conocimiento que está libre del servicio de la voluntad. En la contemplación estética ya no se percibe un objeto de percepción como algo de lo que se está separado, más bien es como si solo existiera el objeto sin nadie que lo percibiera, y no se puede ya separar al que intuye de la intuición, sino que ambos se han hecho una misma cosa, ya que toda la conciencia está totalmente llena y ocupada por una sola imagen intuitiva. Sujeto y objeto ya no se pueden distinguir y la idea pasa a primer plano. A partir de esta inmersión estética, uno ya no es un individuo que sufre como resultado de la servidumbre a la propia voluntad individual, sino más bien se convierte en un, y citamos, puro, involuntario, exento de dolor e intemporal sujeto de conocimiento. Igualmente la belleza humana es, según Schopenhauer, una expresión objetiva que designa la más perfecta objetivación de la voluntad en el más alto grado de su cognoscibilidad, la idea del hombre en general expresada por entero en la forma intuida. Citando a Goethe, expresa Schopenhauer: al que ve la belleza humana no le puede dañar ningún mal, se siente en consonancia consigo mismo y con el mundo. El sujeto de la cognición pura y sin voluntad solo conoce las ideas, no las cosas individuales.
Se trata de una clase de cognición que no se preocupa por las relaciones entre objetos de acuerdo con el principio de razón suficiente, tiempo, espacio, causa y efecto, y, en cambio, implica la absorción completa en el objeto. El arte y la belleza es la consecuencia práctica de esta breve contemplación estética en su intento de representar la esencia, ideas puras del mundo. La música, para Schopenhauer, era la forma más pura de arte porque era la que representaba la voluntad misma sin que apareciera como sujeta al principio de razón suficiente, por lo tanto, como un objeto individual. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta y suscribirte al canal si quieres ver más videos de este estilo, así como activar las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. No te olvides de seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción del video. Sin nada más que decir, se despide su servidor Uriel Bermúdez y esto fue lo que pensaba Arthur Schopenhauer.